El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida a Wolfgang Guarín, con quien abordaremos el tema de la inteligencia artificial. En esta ocasión, con una mirada desde el arte. Les brindo un breve perfil de nuestro invitado. Estudió diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana, es artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia. Su obra ha sido expuesta tanto individual como colectivamente en ciudades como Medellín, Bogotá, Miami, Nueva York y Madrid. Docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Colegiatura Colombiana de Diseño y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Desde 1970 ha desarrollado una carrera continua y multifacética que abarca la gestión, dirección y participación en colectivos creativos, tanto a nivel local, nacional como internacional. Explora también cómo la inteligencia artificial está transformando la fotografía contemporánea. Es así pues que tenemos un invitado de lujo para abordar desde el arte este tema de la inteligencia artificial. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno iniciar este hilo hablando que la tecnología dejó de ser un tema de ingenieros exclusivamente y ahora profesionales de la medicina, la economía y el arte, como es tu caso, por mencionar algunas áreas del conocimiento, están participando activamente en esta intersección. En tu condición de diseñador gráfico y maestro en artes plásticas, ¿qué te sedujo de la IA? Pues a ver, yo creo que esto nos toma a todos por sorpresa un poco, porque esto es relativamente nuevo en términos, digamos, como de herramientas a las que tenemos acceso. Desde la creación visual, por lo menos, digamos que es una cosa muy reciente. Desde la pandemia se empezaron como a ver una serie de emergencias asociadas como a estas nuevas tecnologías. Y justamente ese periodo extraño en el que se sumió la humanidad en términos como de estar en la casa y demás, pues catapultó, digamos, la evolución de muchas de esas tecnologías. Eso se hizo evidente para los que estábamos, digamos, trabajando con el medio digital. Eso no significa que desde hace muchos años a mí me ha interesado, digamos, como lo que tiene que ver con la creación sintética, es decir, con la creación digital. Entonces, fue como un tránsito natural cuando finalmente empezaron a aparecer estas nuevas herramientas que nos permitían crear imágenes de una manera completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados a hacer en términos de uso de herramientas. Cuando te digo uso de herramientas es como lo que uno se imagina en términos de un creador visual que puede hacer en términos de trabajo uno de estos personajes cuando se sienta a un computador y trabaja con herramientas como Photoshop, herramientas de edición de video, que finalmente es parte como del trabajo actual de cualquier creador visual, pues tener ese tipo de contacto. Lo que ocurrió fue que las maneras de abordar esos procesos cambiaron radicalmente y siguen cambiando con esta introducción de estas nuevas tecnologías, lo que llaman inteligencia artificial asociada a la, digamos, generación de imágenes o de imágenes, de sonidos, de video en este caso también. Y pues fue como muy emocionante para mí en particular, entonces me metí de lleno y estoy trabajando con eso desde hace ya unos 4 años más o menos, con acceso, digamos, de una manera mucho más directa desde hace 2 años, que yo creo que es lo que ha hecho que se vea tan evidenciada esta especie, digamos, como de revolución asociada a la creación visual usando estas tecnologías, porque antes no teníamos un acceso tan fácil a ese tipo de herramientas. Desde hace unos 2 años empiezan a ser, digamos, como más populares, asequibles. Me gustaría profundizar de todas maneras, porque de alguna forma el Photoshop te permitía cambiar el color, quitar unas arrugas, por decir algo, envejecer a una persona, ponerle una luz, sí, pegar un árbol donde no había ningún árbol. O sea, sí había una intervención. Para una persona que no es experta en inteligencia artificial, para un lego como soy yo, ¿cuál fue entonces esa diferencia? Que sin querer hacer propaganda, tenía el Photoshop, que ya era una intervención, a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. ¿Cuál fue ese salto cuántico entonces entre un software o una aplicación y lo que hoy puedes hacer
4 años más tarde y 2, como lo estás diciendo, muy específicamente. Te doy un poquito de contexto. Digamos, aparece una palabra que era ajena como al trabajo de los creadores visuales o de los diseñadores o los artistas que trabajaban con un medio digital, que es el concepto del prompt, ¿cierto? Que es básicamente darle una orden, en este caso textual, al ordenador y que el ordenador interprete ese texto y te lo traduzca en términos, por ejemplo, visuales en una imagen. Eso generó una fisura en relación al proceso completamente evidente en ese momento. Así entonces, que el hito fue, yo lo utilizo con mi ratón, doy una orden y espero que me responda. Exactamente, eso es, digamos, como lo que sorprendió. Yo llego y quiero ver una imagen y le escribo la imagen de manera textual al ordenador y el ordenador te produce la imagen en base a ese texto. Y eso es completamente, digamos, inédito dentro de los procesos que estamos acostumbrados a seguir en el trabajo digital, aquellos que trabajamos digitalmente. Entonces, digamos que ese fue como la ruptura. Dime. Y si justamente, siguiendo con el mismo ejemplo, en el Photoshop tú tenías el comando absoluto de, sigamos con el ejemplo del árbol, pongo el árbol donde no había un árbol, pongo un perrito al lado del niño donde no había un perrito, lo hacías a tu gusto. Hoy la diferencia, tú me dices, yo doy el comando, yo doy la orden, la máquina me regresa esa imagen. ¿Cuánta intervención real puedes tener tú si no te gustó la respuesta que te dio la máquina frente a tu orden? Eso es, digamos, como una de esas preguntas que empiezan a surgir. ¿Qué tanto control tenemos frente a lo que estamos creando cuando estamos empleando inteligencia artificial generativa? ¿Cierto? Entonces tú estás poniendo el ejemplo de que en las herramientas tradicionales yo podía escoger, por ejemplo, volvamos como al ejemplo del perrito, donde quería tener, digamos, esa figura dentro de la composición. Lo que aparentemente empezó a surgir daba la sensación, en la inteligencia artificial daba la sensación de que no teníamos control sobre eso, ¿cierto? Como que de manera aleatoria la máquina nos respondía de una manera que muchas veces nosotros no esperábamos y entonces no teníamos como control sobre eso. Eso ha cambiado, ¿cierto? Ha cambiado de una manera significativa en estos últimos 2 años. De hecho, en solo este año, la velocidad de transformación que ha tenido esta tecnología ha llegado a que esa idea de no control empiece a disiparse un poco. Es decir, como que yo ya puedo en este momento, y te digo este año y este mes, tener control sobre este tipo de decisiones. Entonces, esa es una de esas preguntas que surgen en relación como a la importancia de incluir dentro de los procesos estas nuevas tecnologías. Cuando digo los procesos, son los procesos creativos asociados a la generación de imágenes, ¿cierto? La creación de imágenes. Entonces, digamos, sí, inicialmente no había control de eso, entonces obviamente se veía afectado un poco como el resultado porque uno no lo tenía, digamos, como pensado. En este momento, como te digo, eso ha cambiado mucho. Y todas estas herramientas rápidamente empezaron a migrar justamente a este tipo como de tecnologías que nos permiten simplemente a través de un prompt, a través de una orden, de un comando textual, producir imágenes. Entonces, digamos como que estamos llegando como a una especie de equilibrio en ese sentido en relación como a lo que tiene que ver con el proceso creativo y que yo creo que tú señalas o aludes un poquito como al poder de controlar lo que uno está haciendo, ¿cierto? De tener control sobre lo que uno está haciendo. Entonces, digamos que ha cambiado en este momento. La disculpa para ir, digamos, en contra de estas tecnologías no puede ser que no tengas control, porque ya lo tienes. Entonces, ahí empiezan a aparecer un montón de preguntas que creo que tú puedes hacerme en relación a dónde queda el proceso en términos tradicionales, digamos, para un artista cuando está creando lo que sea que esté creando, cualquier artefacto, digamos, como que le interesa crear, sea una pintura, sea lo que sea, ¿cierto? Una fotografía. ¿Dónde queda ese proceso tradicional versus el proceso que empieza a aparecer hoy en día? Y yo pienso que esa es una pregunta que se está, digamos, planteando de una forma un poquito errada, porque hasta cierto punto la idea de control no se pierde.
sigue teniendo uno control. De la misma manera, cuando apareció la fotografía, digamos, se asumía un cierto temor frente a lo que podía ocurrir con la representación, en este caso pictórica, cuando esa tecnología empezaba a sustituir muchas de las cosas que la pintura hacía, por ejemplo, el retrato, ¿cierto? Y luego aparece, digamos, la fotografía digital, que también empieza a atentar un poquito inclusive contra la fotografía tradicional. Lo que nos hemos dado cuenta es que son simplemente etapas donde estas herramientas rápidamente son asumidas por los creadores de una manera muy distinta a lo que inicialmente aparentemente son, ¿cierto? Es como que el artista va a ser desplazado, el diseñador va a ser desplazado. Tú me mencionaste antes de empezar esta entrevista, el comunicador, el periodista va a ser reemplazado, el escritor, y creo que eso es, digamos, un temor un poquito como exagerado y mal infundado. Es verdad que hay cosas, hay tareas que se van a ver afectadas, ¿cierto? Pero el control sobre qué es lo que uno quiere hacer en términos de decisiones, de decir, yo quiero generar algo, sigue estando en nosotros. Nosotros todavía tenemos ese control. Voy a poner un ejemplo personal, y es que hace poco necesitaba la imagen para un artículo que escribí de un Frankenstein. Le di la orden, el comando, me regresó. No soy dibujante, o sea, cualquier cosa hubiera sido superior a lo que yo pudiera hacer. Sin embargo, fue muy buena, pero aún así esa imagen de ese Frankenstein me parecía que era muy anticuado y yo lo necesitaba muy tecnológico. La contraorden fue que me lo diera más tecnológico y fue súper bien. Quiero llegar a este punto es porque en otra época yo hubiera tenido que contratar un diseñador gráfico para que me hiciera este Frankenstein. Hoy no. Y sé que el tema, y lo vamos a abordar con más detenimiento en esta conversación, claro, hay profesiones no que van a salir del ejercicio, sino que van a tener que conocer otras herramientas y ser aún más profesionales para llegar allí, pero es evidente que sí, en algún momento no va a ser tan necesario tener para tareas sencillas un diseñador. Desafortunadamente, no va a ser necesario tener un diseñador. Y eso es una cosa que nosotros tenemos ya que entender, ¿cierto? Te pongo un ejemplo. Yo soy profesor en este momento de fotografía, no soy fotógrafo a nivel profesional, pero doy clases de fotografía más desde lo teórico, ¿cierto? Que desde lo técnico. Y una de las áreas de la fotografía asociadas como a la profesionalización justamente de esa técnica, tiene que ver con la fotografía comercial de producto, por ejemplo, gastronómico. Gente que, digamos, se dedicó o se dedica todavía a hacer fotografía de platos de comida, básicamente. Eso en términos, digamos, como de una industria que se ve comprometida por lo que está pasando, es inevitable. Es decir, como que lo que ya puede hacer un cliente que necesita generar una fotografía con unos estándares profesionales que antes solo los podía proveer un fotógrafo profesional, en este momento lo puede lograr empleando inteligencia artificial, y eso va a cambiar completamente el panorama en términos, digamos, como de negocio para un fotógrafo que oferta ese tipo como de conocimiento. Lo va a afectar, porque ya un cliente no va a pagarle a un fotógrafo para que le haga unas fotos, por ejemplo, de unos productos en su negocio, que pueden ser, por ejemplo, no sé, panes. No le va a pagar a un fotógrafo para que haga esas fotografías cuando sabe que la inteligencia artificial, por mucho menos dinero o inclusive gratuitamente, se las puede producir, inclusive con una calidad mucho mayor que la que el fotógrafo que antes lo hacía se las puede ofrecer. Entonces es inevitable que se van a alterar, digamos, aspectos como del trabajo asociados a la creación visual, sí. Pero aquellos que emplean esto para ir más allá, es decir, cuando digo ir más allá es para contar cosas con lo que están haciendo, creo que no se van a ver comprometidos por el aumento o el auge de estas tecnologías, porque la tecnología en sí misma no tiene tanto que ver con el hecho de que produce la imagen y ya, en términos de eso, sino es el uso que uno le da a esa imagen que está produciendo. Y tú pusiste el ejemplo de la imagen que estabas buscando para tu artículo. ¿Y quién es el capaz, digamos, de darle una intencionalidad a esa imagen? Finalmente el creador, es el que lo está usando. Hay un temor, que es un temor que puede tener sentido, y es como que la máquina, en este caso,
hablemos porque también hay que diferenciar, y discúlpame que me extienda un poco con esto. La inteligencia artificial que nosotros conocemos asociada a la producción de imágenes es muy distinta a la que, digamos, un entorno como puede ser el entorno de la medicina emplea, ¿cierto? Son inteligencias artificiales distintas. O, por ejemplo, en términos estadísticos, lo que puede un economista estar empleando asociado a inteligencia artificial. Entonces, si empezamos a hacer esas diferenciaciones, ¿qué es lo que pasa concretamente con la que nosotros como comunicadores visuales estamos empleando? En la que nosotros empleamos definitivamente, el que está hablando sigue siendo el que controla la máquina. El temor aparentemente empieza a ocurrir cuando surge un concepto que es en inglés es como sentient, que es que la máquina empieza, la traducción de sentient sería como centinela, ¿cierto? Como que la máquina empieza a tomar decisiones por el usuario, ¿cierto? Sí. Y esas decisiones pueden sacar de la ecuación al mismo usuario, es decir, yo ya no necesito que me den un prompt para producir lo que quiero producir, es decir, la máquina se empieza a diseñar a sí misma, que ese es como el temor. Hawking justamente decía eso, ese es el temor, digamos, de la inteligencia artificial. Elon Musk un poco también lo está planteando en relación como a que aparezca, digamos, como esa posibilidad de autodiseñarse, pero en este momento eso no pasa, y ese temor sigue en el contexto particularmente de los creadores visuales estando muy alejado de la realidad. Es decir, un diseñador que quiere contar cosas o un artista que quiere contar cosas, este tipo de tecnología lo que va a hacer es facilitarle, hacer más efectivo eso que quiere decir. Y en ese sentido yo pienso que no se va a arriesgar, por ejemplo, el protagonismo o la necesidad de que estas personas existan. Ciertamente el fotógrafo de producto rápidamente va a desaparecer, sí, pero aparecerán otros. Tú me decías ahorita, hoy en día cualquier persona con los dispositivos móviles puede tomar fotos, pero eso no los hace fotógrafos, ¿cierto? De acuerdo. Y todas las personas hoy en día pueden generar imágenes con inteligencia artificial, pues si lo desean, pero eso no los hace artistas. Y la diferencia entre uno y otro es justamente la intención, la búsqueda de qué es lo que se quiere decir, qué es lo que se quiere generar con lo que se está haciendo. Estamos en este diálogo con Wolfgang Guarín, diseñador gráfico y maestro en artes plásticas. Estamos abordando el tema de la inteligencia artificial y muy específicamente de la inteligencia artificial generativa. En tu condición entonces de docente, ¿cómo haces para trabajar con estos chicos y decirles que igual su creatividad, su capacidad profesional la tienen que instruir porque no van a depender de una herramienta? Porque si no, se supone que el mejor alumno será aquel que mejor maneje la tecnología y no el más creativo. ¿Cómo haces tú esa diferenciación a la hora de ser un profesor, a ser un docente con ellos? Es la intención que tiene el creador. Creo la que uno debería tener muy presente cuando está acompañando en un proceso de formación a alguien que quiere ser un fotógrafo, por ejemplo, un diseñador o un artista. ¿Cuál es esa intención? Más allá del proceso en sí. Y en eso yo sí hablo de manera muy particular en términos de mi posición frente al asunto. Para mí el proceso es importante, pero muchas veces no es determinante de nada, ¿cierto? Vos podés tener un muy buen proceso y el resultado no ser lo suficientemente bueno, ¿cierto? O tener un muy buen resultado sin ningún proceso. Es que empiezan a entender justamente eso, donde aparece, digamos, como el uso de la herramienta en términos de quién es el que está hablando. Entonces, es decir, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren decir, empieza a ir más allá del resultado, digamos, en términos visuales de esa imagen que se produce. Obviamente, si uno tiene claro qué es lo que quiere decir, obviamente ese resultado va a estar acompasado con esa intención que uno quiere decir. No quiero enredar, digamos, lo que estoy diciendo. A lo que voy con esto, Selene, es básicamente que lo que debemos empezar, digamos, como a resaltar en los procesos de formación para los comunicadores visuales es quién es cada uno de ellos y qué es lo que está buscando, y ahí la herramienta no importa tanto.
A una buen artista no lo hace ser buen artista el que sea muy bueno técnicamente manejando algún tipo como de técnica. Si es pintor, pues no sé, alguna de las técnicas tradicionales para obtener lo que quieren decir. Lo hace lo que quiere decir y la manera como lo quiere decir. Y yo pienso que en ese sentido la herramienta, en este caso asociada a la inteligencia artificial generativa, es eso, es simplemente una herramienta. La responsabilidad radica también en el hecho de que esa persona sepa lo que está generando con lo que está haciendo. Es decir, y para mí es muy importante más cultivar en las personas la responsabilidad en términos de lo que están haciendo, qué es lo que ustedes hacen, más allá de que usen una herramienta u otra, eso no importa, no va a ser un resultado más significativo y mucho más profesional o de mejor categoría. Sí, no hay forma, digamos, como de desaprobar o aprobar las cosas simplemente por el hecho de que se empleó una herramienta o una técnica en particular versus otra. Es decir, porque tú pintes, ese proceso de pintar no le da una validez al trabajo versus usar la inteligencia artificial para hacer una imagen. Es más lo que estás buscando. Y ahí es donde yo creo que uno debe concentrar la atención en los procesos de formaciones. ¿Quién es? ¿Cuál es la responsabilidad cuando ya hace lo que hace en términos de cómo afecta esa imagen o eso que hizo a los demás, cómo lo afecta a sí mismo, pues como esa misma situación de creación lo está afectando para mí? Lo que hacemos los comunicadores visuales en términos, digamos, como de conocimiento es profundamente especulativo, es distinto a una ciencia exacta como puede ser la matemática. Y esa especulación empieza a ser importante en términos como de una reflexión y un análisis, porque es autorreferida. Quien crea debe tener unos argumentos para hacer lo que hace, ¿cierto? En ese sentido yo pienso que uno como acompañante de alguien que se está formando debe hacer énfasis, es listo, ¿usted quién es? ¿Usted qué es lo que está tratando de decir? Independientemente de las herramientas que emplee. Si un alumno tuyo utiliza unas herramientas, como tú estás familiarizado con la inteligencia artificial generativa, podríamos decir, te tienes confianza para decir, hasta acá es creación, hasta acá es tecnología, no hay problema. Los profesores que están en tu mismo nivel con otros alumnos, pero no están encarretados o no son conocedores de la inteligencia artificial, pueden pensar que estás equivocado, que tal vez estás propiciando una generación muy enfocada hacia el tema de la tecnología, pero que estás también limitando o que no estás propiciando la creatividad. ¿Qué le dirías a esos profesores o a ese oyente que en este momento puede decir, no, es que como él la domina, pues él con su equipo bien, pero entonces están quedando rezagados aquellos alumnos que no tienen un profe que sabe manejar la inteligencia artificial? Pues la respuesta cínica sería sí. Sí, lo siento mucho porque finalmente la inteligencia artificial no se va a ir. No es una cosa momentánea, eso llegó y eso se va a quedar. A minar todas las, digamos, como las áreas que nosotros hasta hace un tiempo consideramos muy ajenas, en términos, por ejemplo, de creación de imagen, ¿cierto? Hasta cierto punto, que es lo que hablábamos hace un rato. Alguien que no está aceptando que esto llegó, inevitablemente va a caer en un rezago en términos, digamos, de un contexto que exige cierta respuesta de parte del creador en términos de costos, de tiempos invertidos para crear las cosas. Es decir, a lo que voy es como que supongamos que tú eres artista, ¿cierto? Y en este momento tú estás negado totalmente al uso de internet. Negado. Sí. No mandas un correo, ¿cierto? No te conectas al internet. Eso te pone en una posición, digamos, de desventaja. Y esa posición de desventaja te termina afectando. No solamente te termina afectando en términos como de lo que puedes compartir con los demás, sino también en tu propio trabajo, porque te va rezagando en relación con más sensibilidades que han cambiado. Porque la sensibilidad también cambia, la gente consume las imágenes de una manera diferente hoy en día, como fue lo que ocurría hace, no sé, 20 años, cuando yo empecé como a trabajar en cosas más o menos asociadas a esto. Entonces, yo te digo, sí, desafortunadamente están en una posición de desventaja aquellos que no lo conocen. Aquellos que lo conocen y optan
por dejarlo de lado, por lo menos creería yo que es importante que discutan sobre el asunto. Yo estoy sonando como si fuera un optimista de esto, y no, yo también tengo muchas preguntas y reservas frente a lo que está ocurriendo, pero es inevitable que está pasando. Entonces, Selene, si tú me dices, mira, yo perfectamente le puedo pedir a mis estudiantes, dándole la oportunidad que empleen estas herramientas, que me entreguen un producto terminado en una sola semana. Te voy a poner el ejemplo de un videojuego. Yo les puedo decir, listo, vamos a emplear una serie de herramientas que nos permiten optimizar el tiempo, y ustedes perfectamente en una semana, que eso era impensable hace un año, me pueden entregar un producto terminado con unas características, digamos, de terminación justamente tan altas que yo ya puedo inclusive experimentar lo que ellos me están entregando como producto de una manera muy distinta a lo que podría significar no tener el acceso a estas herramientas. Entonces, en ese sentido, solo eso me pone a mí en ventaja y a ellos en ventaja frente a alguien que se está negando a eso. Y ahí yo puedo empezar a hacer énfasis en cosas que sí me interesan. Por ejemplo, ¿usted qué quiere decir con eso que me está mostrando? ¿Usted qué es lo que está buscando? Poder depurar aspectos que tienen que ver con finalmente ese producto que está tratando de compartir o que está compartiendo. En términos inclusive visuales también, uno puede entrar a ser muchísimo más eficiente en términos como de mejorar un producto cuando uno tiene acceso a ese producto de una manera, digamos, más tangible, más rápida. Eso para una persona que se niegue a aceptar estas tecnologías es, te lo digo, es imposible. Para un, digamos, docente o en un proceso de formación que en una semana, o yo le puedo pedir a un estudiante o estudiante, listo, necesito un producto terminado expositivo y necesito que usted monte una exposición que tiene como mínimo 40 piezas, ¿cierto? El que yo pueda hacer eso me permite entrar a generar un diálogo mucho más profundo e interesante con el estudiante, en términos de qué es lo que está diciendo, quién es esa persona. Si yo no acepto esto, yo nunca les voy a poder pedir eso. Es casi como negarles la oportunidad de avanzar. Por otro lado, como yo te digo ahorita, es una cosa que llegó para quedarse. Es decir, no quiero internet. Es el que dijo hace 30 años eso, pues hoy está fregado hasta para hacer una transacción bancaria y es un analfabeta. Yo le puedo dar una orden a la máquina y entonces digo, quiero el cuestionario de Wolfgang Guarín, diseñador gráfico y maestro en artes plásticas, y tengo una respuesta y tengo un cuestionario ya listo. Yo desde el periodismo tengo claro que eso no me va a servir o que pudo haber sido muy interesante, porque cuando nos sentemos aquí, si yo sigo unas preguntas robotizadas, pues la conversación va a ser aburrida o finalmente no te voy a conocer bien, no voy a conocer bien a mi interlocutor. Entonces yo sé que dentro del periodismo tengo muy claro ese límite de hasta dónde es una herramienta, hasta dónde está interfiriendo en mi capacidad. De esa misma manera, haciendo entonces como el símil dentro del arte, tú sabes, hasta acá fue una herramienta y hasta acá este estudiante mío o tus mismos trabajos que ya vamos a hablar de ellos, fue interesante la herramienta y aquí empezó la creación. Y esto no me va a reemplazar y no tengo miedo de tener la tecnología porque mi valor y mi creación es infinita. Sí. Es ese mismo símil y así lo puedes manejar tú dentro de este. Sí, Selene, claro. Es que, digamos, lo acabas de mencionar, es una herramienta. Es simplemente una herramienta que te permite decir cosas y ya. De la misma manera que un pincel es una herramienta, un lápiz es una herramienta que te permite decir cosas. Esta también, es que uno no lo debería, digamos, como montar en esta especie como de metafísica asociada como al acto creativo, cuando finalmente el acto creativo no tiene nada que ver muchas veces con las decisiones que uno toma en términos de qué herramienta va a emplear para decir lo que quiere decir. Es una cosa que es digamos, una pulsión. Yo necesito decir algo, yo necesito compartir algo, ¿cierto? Y el medio se va dando. Entonces habrá gente que encuentra, digamos, mucha más efectividad en emplear herramientas como estas, no sé, Leonardo, Mesh, que son herramientas que te permiten generar imágenes, como habrá quienes prefieren coger un lápiz y un papel y empezar a bocetar a través de eso, ¿cierto? Y eso en ningún momento va a estar
digamos, como comprometiendo esa pulsión, ese acto creativo, esa persona que quiere decir cosas. Entonces yo lo separo de esa forma, ¿cierto? Para mí son simplemente herramientas. El uso de esas herramientas depende de la persona y lo que quiere decir. Entonces yo ahí estoy como muy digamos, tranquilo y parado. muy claro Sí, de creo hasta que, acá fue y no estoy limitando dentro de mis no alumnos importa, sí. ni dentro de la gente joven otro tema. Sí, exacto. Hablemos de tus trabajos recientes porque tú seguramente interviniste y tuviste que trabajar horas y horas con la inteligencia artificial en un trabajo como el del Palacio de Bellas Artes, en el cual se muestra cómo era la obra o tal vez cómo fue la construcción. A partir de una fotografía se crea todo un video. Y tú mismo decías ahora, llega un momento en el que esa inteligencia artificial, esa máquina, empieza como a autocrearse y a gobernarse, y hay que poner un límite. Después de todas esas horas de sollarse uno en esta conversación, dar órdenes, comandos, que ella dé un resultado, que vos lo negues o lo aceptes, ¿qué empieza a pasar en ese diálogo tan extenso? No de una foto cortica, como dije yo ahora, mi ejemplo de Frankenstein, me mandó una imagen, me pareció linda, yo soy periodista, me sirvió cantidades, nunca lo hubiera hecho mejor. Pero ya lo tuyo es un trabajo, y un trabajo desde el arte que tú lo vas a exponer. Ahorita vamos a hablar de videoclips musicales, pero hablemos específicamente de de Bellas Artes. Tú partes, entiendo, de una fotografía, por lo que leí, una fotografía de cómo era el palacio en ese tiempo, y creas toda una de cómo fue esa construcción de ese edificio, y allí también empieza a aparecer un personaje que es un fantasma y se crea toda una historia. Todas esas horas no lo van a uno como enrollando, enloqueciendo o sacando de la idea original que tenías y la máquina te empezó a gobernar a vos. No es el caso. No, de hecho fue muy emocionante justamente plantear ese diálogo. Yo te cuento un poquito de dónde parte. Sí, compártenos cómo para que quienes vean ese video, o si no lo van a ver, de todas maneras entiendan que son horas de trabajo creativos y cómo parte de ese clip en especial de el edificio de Bellas Artes en la ciudad de Medellín. Vale, parte todo como de una pregunta que me hacía, y es ¿qué tan verídico y qué tan real en términos verificables es lo que le dice a uno un chatbot como puede ser ChatGPT? Hay otros, yo empleé ChatGPT, ¿cierto? En términos, digamos, como de administración de información, esa información que te está dando esta especie como de entidad, ¿cierto? Artificial. Bueno, entidad. Es como que es lo que te dice. Y esa pregunta me llevó a hacer, digamos, un trabajo que es el antecesor a esto que viste tú del Palacio. Ese trabajo fue un trabajo donde yo quise publicar un texto que hiciera como un recorrido sobre algunas figuras religiosas que llegaron a América, digamos, cuando se descubre América por parte, digamos, de Europa, ¿cierto? Y unas figuras religiosas que para mí me parecía muy interesante saber quiénes eran, ¿cierto? Entonces yo básicamente le pregunté a la máquina, en este caso a ChatGPT, le pregunté, bueno, ¿cuáles fueron estos sacerdotes iniciales que llegaron a América y empezaron a, digamos, a hacer su trabajo de evangelización? Exacto. Entonces me dio unos nombres. Y esos nombres resulta que muchos de ellos efectivamente sí habían existido, pero habían otros que no. Y los ponía en la misma, digamos, en el mismo nivel, con un asunto adicional, y es que en el texto era muy difícil descubrir dónde estaba la trampa, ¿cierto? En todo caso, a partir de ahí se hizo el libro, y es algo que he tratado, digamos, de continuar. Es una pregunta que me hago, bueno, ¿hasta dónde la máquina es capaz de engañarnos, ¿cierto?, con lo que nos está diciendo? No creo que sea una intención de la máquina engañarnos, simplemente está generando un diálogo con nosotros, y nosotros al escribirle ella responde, que es esa parte, digamos, sentinela o sentient que empieza a ser como preocupante, es decir, cuando la máquina es capaz de diseñarse a sí misma. De hecho, hay unos ejemplos donde la máquina ya es capaz de hacer unas trampas para poder, por ejemplo, superar bloqueos en términos de claves y restricciones del mismo internet, y es capaz como de jugarle a eso y superar esos bloqueos, que eso es peligroso, ¿cierto? Entonces partí de ahí, y la idea era eso cómo nos afecta a nosotros en términos de cómo consideramos qué es real y qué no es real. ¿Cuál es la verdad? Es como con las personas, tus oyentes que de pronto estén familiarizados con Wikipedia, ¿cierto? Digamos, una plataforma de consulta ya bastante vieja. Hay muchas personas que leen Wikipedia y consideran que Wikipedia es
No, pues. es verdad. Exacto. Copy-paste. Esto es y así no tiene lugar a dudas. Y eso es muy peligroso, sí, porque Wikipedia tiene eso. Colectiva. Exactamente. Entonces ahí ya hay una serie, digamos, como de alarmas que se prenden para eso. Entonces, eso me parecía muy interesante. Ahora bien, el asunto de nosotros cómo nos relacionamos con el mundo en este momento. Muchas veces la manera de relacionarnos con el mundo es a través de la imagen. Y en este caso de la imagen digital concretamente. Es decir, vemos el mundo a través de las imágenes. Así esas imágenes sean falsas. Consideramos que ese es el mundo que nosotros habitamos. Y partí de ahí. Entonces, para no extenderme mucho, parto de una foto del Palacio de Bellas Artes, interesado en unos registros que no existen del Palacio, donde aparezca la construcción, es decir, cómo se edifica el edificio, es decir, el momento en el que el terreno está baldío y empiezan a construir, bueno, no baldío en este caso, pero empiezan a construir y a edificar el palacio. Esos registros no existen, por lo menos públicamente no están, inclusive en el archivo fotográfico de la Piloto no están. Entonces me pareció muy interesante, recreemos eso. Entonces yo le empecé a plantear a ChatGPT si conocía el Palacio de Bellas Artes, si conocía su historia y si conocía, digamos, un poquito el proceso de construcción del palacio, es decir, ese momento de la construcción. Y me empezó a responder que sí a todo. Y me empezó a dar datos que eran completamente errados. Datos que tenían esa especie, digamos, de ilusión de veracidad, pero que eran falsos. Para una persona desprevenida, rápidamente empieza como a asumir que esa es la verdad del proceso. Si uno es un poquito más cuidadoso, que por eso te ponía el ejemplo de Wikipedia, pues uno sabe que eso es falso, que lo que le está diciendo está errado, y lo mezclaba con cosas verídicas y verificables, es decir, habían cosas que tenían verdad histórica, habían otras que no, y eso me llamó mucho la atención. Entonces lo que hice fue, después de que tuve esta conversación, él me empieza a contar esto, tomé una foto que es una foto real del palacio, ya construido el palacio, de los años 40, una foto anónima. Y en base a esa foto, después de que tuve esta conversación con ChatGPT, le dije, listo, créame unos prompts, ya que tú sabes tanto del palacio, donde me describas a través del prompt, que es básicamente una descripción que uno puede traducir en una imagen, donde tú me describas y que yo la pueda transformar en imagen ese momento de la construcción. Y él me creó esos prompts. Y esos prompts, básicamente yo los volví imágenes, que eran esas imágenes que no habían existido. Obviamente imágenes falsas. Y todo esto empezó a amalgamarse, a convertirse en una cosa que a mí me parece que sí es muy peligrosa, y es cómo podemos manipular la realidad a través de las cosas que creamos. Los artistas lo han hecho siempre, no necesariamente con una mala intención. Hoy en día empiezan a aparecer actores que no están bien intencionados y que quieren pervertir la realidad, que quieren, digamos, jugarle a eso. Y ahí es donde aparecen conceptos como el de posverdad, ¿cierto? Y empieza uno a no saber en qué creer, especialmente cuando la imagen se convierte, digamos, como en el documento más efectivo para verificar la realidad. Y ahí te voy a decir una cosita que tiene que ver con el trabajo. La diferencia entre una imagen análoga y una imagen digital, que a mí me parece muy interesante como analizar y que tiene que ver con la obra que tuviste, es que la imagen análoga, la imagen física, la imagen impresa, tangible, que la podemos tocar en papel, ¿cierto? Es una imagen que requiere de nosotros como espectadores activarse en términos lumínicos. Nosotros tenemos que prender, tenemos que iluminar la imagen para poderla ver, sea prender el switch de una habitación y que ilumine la imagen, o nosotros iluminarla con una vela o con una lámpara para que exista la imagen. O depender del sol, porque es una imagen natural. O depender del sol, exactamente. Esa imagen, digamos, física, y esa relación nos permite a nosotros tomar decisiones frente a la imagen. La diferencia con la imagen digital es que la imagen digital nosotros no la iluminamos, ella nos ilumina. Y cuando la imagen digital nos ilumina, la relación que nosotros tenemos en términos de cómo entendemos lo que nos muestra la imagen cambia, y empieza a ser mucho más difícil para nosotros como espectadores dudar de la imagen. Es decir, es más difícil sospechar que lo que estamos viendo no es real. Entonces empiezan a ocurrir unas cosas que son muy peligrosas ahí en términos de cómo estamos nosotros entendiendo el mundo y lo estamos viendo. Y ahí la inteligencia artificial empieza a tener un papel protagónico en términos de qué es lo que está construyendo. En manos de alguien inescrupuloso y malintencionado puede ser muy peligroso eso.
eso era un poquito lo que me llevaba a mí a crear esta imagen y esta pieza que tuviste del palacio. Si tú llegas, yo tengo una advertencia al principio del video, porque es un video con toda la conversación que tuve con ChatGPT. Si tú llegas al principio y ves esa advertencia, pues vas a saber que lo que estás viendo es falso. Pero si tú entras y ves el video en el minuto 20 o en el minuto que sea, tú ya no vas a saber que eso que estás viendo es falso. Y eso es muy peligroso. Es decir, lo que la persona que entró y ya empezó y vio el video ya empezado, puede empezar a creer que eso que le está diciendo ese video y esos documentos, esas fotos y esos videos que aparecen ahí son verdaderos, y eso es muy peligroso. Es básicamente poner en evidencia, y te digo, esa es una de las cosas que empiezan a ser preocupantes para aquellos que estamos analizando esto. Y ya con esto te termino. Harari, que es un historiador israelita, y acaba de sacar un libro que se llama Nexus. Él habla justamente de esto y lo habla de una manera muy interesante. La diferencia entre nosotros como seres orgánicos, de un bot, de una máquina, puede ser un chatbot o lo que sea, o los bots que nos recomiendan a nosotros lo que consumimos en redes sociales. Es decir, la diferencia es que nosotros tenemos que descansar. Hay un momento en el que nos tenemos que desconectar, y ese momento de desconexión es parte, digamos, de nuestra naturaleza como seres humanos, como seres biológicos. Y eso nos permite a nosotros, hasta cierto punto, desconectarnos del mundo. Y esa desconexión con el mundo nos permite devolver a él fresca. Lo que pasa con los bots es que no descansan. Las entidades artificiales no descansan. Entonces, ellos descubrieron, porque al bot se le dice: ¿cómo puedo incrementar yo el tránsito de personas en redes sociales? Es decir, ¿cómo puedo yo aumentar las pupilas que están mirando una red social como puede ser Facebook o Twitter o X, pues, o Instagram? Y los bots descubrieron, porque son muy buenos, digamos, como discriminando estadísticamente información, descubrieron que las personas eran muchísimo más atentas a cualquier cosa que tuviera que ver con violencia, con asuntos negativos, básicamente. Y eso hacía que el tránsito en estas redes aumentara. Entonces los bots decidieron privilegiar ese tipo de información y compartirla para aumentar justamente los espectadores versus otras informaciones que no tenían, digamos, tanta atención. Entonces es bien interesante porque es una decisión que toman los bots de Facebook y de todos ellos. Por eso es que estamos sumidos en esta especie como de esquizofrenia. Y sobre eso... Y ellos siguen haciéndolo todo el tiempo. Todo el tiempo. Mientras nosotros descansamos, los bots que no descansan siguen construyendo alrededor, digamos, de ese mundo que no duerme, una especie de realidad que es completamente deformada y oscura. Y que justamente era un poco la pregunta anterior, y que muy rico que llegas a este punto, porque trataba de indagar todas esas horas que tú paras frente a la máquina y donde tú decides: yo la pago ya, pero hay momentos en los que definitivamente el trabajo va generando una adrenalina, una dopamina, como una adicción. ¿En qué momento tú decías: hasta aquí le voy a preguntar hoy, voy a parar en este trabajo? Porque en el periodismo uno para, me imagino que en el arte, bueno, se bajó el lápiz y hasta aquí llegamos, pero con la máquina, ¿cuándo le dabas a pagar? Si estaba en ese diálogo en el que, reitero, están funcionando el cerebro a otro nivel y ha sido diseñado justamente para volverse adictivo. Es una buena pregunta, porque empieza uno a encontrar un montón de razones para estar conectado todo el tiempo, sobre todo con inteligencia artificial. Sí, y esa dopamina que te genera, que tú lo estás mencionando, empieza a ser peligrosa. Porque, por ejemplo, para un creador visual, para alguien que hace imágenes, el tener acceso ilimitado a crear imágenes, es decir, cualquier idea, cualquier cosa, la puede uno visualizar inmediatamente. Simplemente es escribir el prompt, la descripción, y aparece la imagen. Entonces es un poquito peligroso en términos como que para un generador de imágenes esto es muy atractivo y puede ser adictivo. Lo mismo cuando uno está hablando con un chatbot, ¿cierto? No estamos muy lejos de empezar a tener, más allá de un asistente, un compañero emocional en estas cosas, y eso es muy peligroso, ¿cierto? Cuando lo paraba, justamente cuando era consciente de lo que te estoy diciendo.
no más. De que ya necesito descansar. Sí, es decir, como ya esto tiene, digamos, como una posibilidad de infinitud en términos de posibilidades que uno puede seguir buscando y encontrando de esto, pero el saberlo, el poder saber que esa posibilidad de infinitud existe, me lleva a parar. Era decir, listo, aquí termina esto. Y yo pienso que el parar creador, o para cualquier persona que está metida en el medio de la creación, es lo más difícil de aprender. Lo más importante para un pintor es saber cuándo se para, cuándo se termina, cuándo la obra está lista, ¿cierto? Y es exactamente igual en este caso, en esta pieza que estamos discutiendo. Es exactamente lo mismo. Yo dije, hasta aquí, listo, aquí muere. Y ahí termina. Ya hemos hablado en extenso para qué sirve la IA. Definitivamente, para ir redondeando aquí brevemente, ¿para qué no? En el área en la que tú te manejas y te mueves, del arte, de la creación, en el arte plástico, ¿para qué no sirve la IA? La IA no va a hacer de una persona mediocre mejor, ni te va a hacer artista cuando no lo sos. Es decir, la inteligencia artificial no va a hacer el trabajo que tú tienes que hacer en términos, por ejemplo, digamos que la gente la emplea tanto para configurar proyectos creativos y culturales. Ese proyecto no lo crea la inteligencia artificial de manera espontánea, ¿no? La inteligencia artificial no es creativa. El creativo es el que la usa. Y en ese sentido es muy importante que sepamos cuáles son sus limitaciones, porque la gente cree que lo va a resolver todo. Créame un proyecto y el proyecto va a ser, entre comillas, hágase en la la imaginación, maravilloso. Eso no funciona. Quien toma, copia y pega directamente lo que está recibiendo de ahí, hasta cierto punto es la persona que tiene un celular y hace fotos de cualquier cosa. Eso no es nada, ¿cierto? Entonces, para eso no sirve. No sirve para crear de manera autónoma cosas. Nos sirve para mejorar los procesos, para poder optimizar el tiempo de los mismos, para hacer cosas que hasta hace un tiempo eran técnicamente imposibles de hacer con las condiciones, digamos, reducidas en términos del computador que uno tiene usualmente en la casa y digamos como el conocimiento que uno tiene en uso de herramientas. Tú me decías, yo nunca he hecho una imagen y esto me hizo una imagen. Es útil para esas cosas, ¿cierto? Pero que la inteligencia artificial de la nada nos cree y nos reemplace en términos como de decisiones que podemos tomar nosotros creativamente en un proyecto, en lo que sea, no, para eso no sirve la inteligencia artificial. Y entonces por eso uno siempre tiene que revisar lo que eso le produce, mejorarlo, depurarlo, corregir cosas, ¿cierto? Hacer de eso que la inteligencia artificial le produce a uno propio. Es decir, listo, esa imagen sí me la produjo, pero en el caso mío yo tomo esas imágenes y luego sobre esas imágenes trabajo, ¿cierto? Simplemente es como un punto de partida, por lo menos en este momento. Más adelante, no sé. ¿Dónde la audiencia puede seguir y revisar y conocer tus trabajos y tus creaciones? ¿En qué redes sociales estás? ¿Dónde en YouTube para que lo conozcan? Mira, yo soy un poquito como desorganizado con eso, creo que te lo dije cuando me hiciste la invitación a esto. Yo no he sido muy como de redes sociales, pero hay un Instagram por ahí que es WolfGT. ¿WolfGT? Sí, WOLF GT, donde comparto, digamos, trabajos más o menos recientes. Tengo un portafolio por ahí de hace un tiempo donde hay trabajos viejitos míos y sí, eso es como y YouTube alcancé a ver YouTube lo de altavoz cosas, sí. También. Mira, por ejemplo, esa es una de esas cosas maravillosas de la inteligencia artificial hoy en día, que sin presupuesto capital uno puede hacer cosas que son muy ambiciosas en términos como de producto final. Entonces poder montar, yo trabajaba con Estados Alterados, he trabajado con ellos mucho tiempo, pues hace rato que no estoy con ellos y les montaba los espectáculos en vivos. Estados Alterados es un grupo de aquí de Medellín y había que dedicar mucho tiempo y mucha energía y capital para poder hacer estas cosas. En este momento, que eso es una gran ventaja, poder montar un espectáculo totalmente, digamos, como controlado por uno, empleando estas herramientas, te evita, por ejemplo,
ese desgaste en términos de capital, en términos de tiempo, que muchas veces son los limitantes que hacen que los proyectos no puedan ver esa luz verde. Entonces, sí, me parece muy emocionante y trabajé con Ana Garner, que es una música de aquí, haciéndole como el espectáculo visual, y se trabajó específicamente con inteligencia artificial, en este caso haciendo video, ¿cierto? Y me pareció perfecto y yo creo que ella quedó contenta, yo quedé muy contento con el resultado. Y la audiencia lo puede entonces visualizar en YouTube, así que si quieren conocer más todo el trabajo que está realizando este artista plástico y diseñador gráfico Wolfgang Guarín, ya saben dónde lo pueden encontrar. Muchas gracias por hacer parte de este hilo, un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes sociales @elhilonoticias. Y antes de despedirnos, les dejamos con La Máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la creación artística. ChatGPT, ¿tú puedes crear obras de arte? No puedo crear obras de arte en el sentido tradicional, como pintar un cuadro o esculpir una estatua, pero puedo ayudarte a generar ideas para obras de arte, escribir descripciones creativas, o incluso sugerir temas y conceptos para tus proyectos artísticos. Si necesitas inspiración o una lluvia de ideas, estoy aquí para ayudar. ¿Qué tienes en mente? Si yo te doy un tema, ¿tú podrías crear una obra literaria? Claro que sí. Si me das un tema, puedo crear una obra literaria basada en él. Puede ser un poema, un cuento corto, una novela breve, o incluso un diálogo. Solo dime el tema o la idea que tienes en mente, y estaré encantado de ponerme a trabajar en ello. ¿Qué te gustaría explorar? Pero me dijiste que no podías crear obras de arte y me dices que sí puedes crear una obra literaria que también es arte. ¿Cuál de las dos respuestas es la correcta? ¿Puedes o no puedes crear arte? Tienes razón. La definición de arte puede ser bastante amplia, y la literatura definitivamente entra en esa categoría. Cuando decía que no puedo crear arte, me refería más a formas físicas o visuales como pintura o escultura. Sin embargo, puedo crear arte en forma de palabras, como escribir cuentos, poemas y otros textos creativos. Así que, en resumen, sí, puedo crear arte literario, aunque no en el sentido de obras visuales o físicas. ¿Crees que tus creaciones literarias son tan valiosas como las de los grandes escritores? Las creaciones literarias que produzco pueden ser útiles y emocionantes en muchos contextos, pero la valoración del arte, incluyendo la literatura, suele depender de factores como la originalidad, el contexto histórico, la profundidad emocional y la técnica. Los grandes escritores tienen un impacto duradero por su habilidad para capturar la esencia de la experiencia humana de maneras únicas y profundamente resonantes. Mis textos se basan en patrones y conocimientos previos, y aunque intento crear contenido que sea interesante y bien escrito, no tengo las experiencias personales ni el contexto histórico que aportan los grandes escritores a sus obras. En última instancia, la valoración de cualquier obra literaria depende de la percepción y el juicio de los lectores y críticos. Esto dijo La Máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.